en un lugar de la Mancha cuyo nombre recordar no quiero. Dio comienzo a esta historia del hidalgo, de antigua darga, flaco rocín y corredor galgo, convertido en andante caballero. Tretales de viejos metales fueron su armadura, y un equino lleno ya de males su cabalgadura. Ya no el escudero, compañero de aventuras, y una moza labradora, el objeto de sus locuras. Muy duras, batallas las que dieron con sus huesos en el suelo. Muy buenos días, queridos estudiantes del Colegio Alexander von Humboldt de Chincha. Como saben, les saluda su profesor Daniel Ibarnechea León y espero que hayan tenido un arranque de semana bastante agradable, bastante genial. Y bueno, nosotros ya nos estamos acercando poco a poco al final de este bimestre, a la culminación de este bimestre bastante extraño, este bimestre bastante sui generis, bastante ortodoxo, que nos ha sorprendido a todos. Creo que lo hemos estado haciendo bien hasta este momento. Ha sido un bimestre de aprendizaje, tanto como para ustedes como para sus maestros, ¿no? Adaptarnos a esta nueva situación. Como lo dije en su momento, nadie lo tenía preparado, nadie lo tenía previsto, nadie quería que las cosas fueran de esta manera. Pero teníamos que adaptarnos y teníamos que acomodarnos. Algunos chicos que dieron su examen bimestral estaban preguntándose cómo podrían hacer para mejorar o subir sus notas. Yo lo único que les pido es que por favor se preparen para el examen bimestral, que es el examen más importante en el cual quizás ya no se presenten los mismos problemas y las mismas dificultades del examen mensual. Bueno, el día de hoy tenemos tenemos la continuación del tema de la semana pasada, que vimos géneros. Vimos el género narrativo, que es el género favorito, es el género más bonito, es el más popular, es el que más lee la gente. Mi biblioteca está llena de libros del género narrativo. También tengo poesía, teatro, historia y filosofía y otros textos. Pero sobre todo abunda dentro de mi biblioteca el género narrativo porque es el más popular. La semana pasada expliqué cómo es que el género narrativo se convirtió en una actividad de bastante demanda, ¿no? Fue porque surgió esta convención entre el escritor y el lector, ¿no? Esta dualidad importante, sin escritor no hay lector y sin lector no hay escritor. Pero esto se vio también afianzado por la invención de la imprenta, que facilitó la fabricación, ¿no? de los libros y sobre todo facilitó la adquisición de los mismos, porque antes de la imprenta era muy difícil que cualquier hijo de vecino, cualquier muchacho de pueblo pudiera acceder a un libro cualquiera, ¿no? Era muy complicado, pero gracias a la imprenta esto se pudo salvar, esta diferencia se pudo salvar y la mayoría de gente empezó a acceder a los textos. Solo había que aprender a leer, ese era el gran inconveniente durante muchos siglos. Ya había libros, pero la mayoría de las comunidades tenían habitantes analfabetos, ¿no? En la actualidad es bastante curioso que la gente se desespera por aprender a leer, pero una vez que lo hace, ya no lo practica. A veces me pregunto para qué aprendemos a leer si no leemos. Bueno, para seguir con la explicación de la semana pasada, vamos a nuestra diapositiva. Muy bien chicos, nos encontramos ya en nuestra diapositiva. Recuerden que este bimestre estamos estudiando los géneros literarios y habíamos hecho un acercamiento, una aproximación a los géneros antiguos, como son el género épico, el género lírico y el género dramático. Espero que esa información que nosotros hemos desarrollado semanas atrás no haya caído en un saco vacío. Es decir, no es que no se hayan olvidado tan pronto, tan rápido, ¿no? El género épico es el género que surge con la necesidad de contar una historia, pero de manera oral, a través de versos, ¿verdad? Surgió en la antigua Grecia, ¿no? Y tiene dos especies, la epopeya y los cantares de gesta. El género lírico es una especie que es un género que está relacionado con las emociones y los sentimientos, con la música, ¿no? Es un género subjetivo donde el poeta intenta manifestar sus sentimientos a través del poema. Y el género dramático es un género que surgió para ser actuado, ¿no? Está relacionado directamente con el escenario.
Esos tres géneros son los tres géneros antiguos porque los estudió Aristóteles. Posteriormente, como ustedes saben, apareció el género narrativo. Ya expliqué la semana pasada cómo surge y por qué surge, ¿no? Qué cosas tuvieron que aparecer para que el género narrativo se convirtiera hoy por hoy en el género más importante eh, para las editoriales. O sea, lo que más se imprime en las grandes imprentas son novelas y cuentos, sobre todo novelas. Es lo que más leen los jóvenes, lo que más leen las personas. Mi biblioteca, como dije, está lleno de novelas. Por ejemplo, si tomo un libro cualquiera, aparece una novela. Y así tengo, si volteara la cámara, verían toda esta parte llena de libros, en su mayoría novelas, es un género que me gusta mucho leer, ¿no? Sobre todo porque eh, lo puedes hacer en soledad y en cualquier momento. Bueno, habíamos dicho en qué consiste el género narrativo. Es una expresión literaria que consiste en narrar, relatar hechos ficticios o imaginarios. No importa si los hechos son de grandes batallas, de grandes acontecimientos, de batallas épicas, no importa. El género narrativo va a relatar historias desde lo más sencillas, desde lo más simples, pero que probablemente tengan una profundidad muy valiosa, ¿no? Como por ejemplo El extranjero de Albert Camus o El viejo y el mar, ¿no? De el gran Ernest Hemingway, ¿no? Que narra la historia de un hombre que quería pescar, que quería capturar a un gran pez. O La metamorfosis de Franz Kafka, que narra la historia de Gregorio Samsa, que una noche, después de un sueño intranquilo, amaneció convertido en un insecto. Imagínense. Habíamos dicho que el género narrativo tiene algunos elementos importantes, como el marco narrativo, el acontecimiento inicial, las acciones, la situación, los personajes, espacio, tiempo, narrador, inclusive vimos los tipos de narradores, ¿no? Hicimos una aclaración muy interesante en que el narrador y el autor son personas completamente diferentes. Cuando tú lees un libro, no necesariamente quien cuenta la historia es el escritor. El escritor organiza la historia, organiza las situaciones y crea al ente para contar la historia, ¿no? Por ejemplo, en esta novela, La ladrona de libros, quien narra la historia es la muerte, ¿no? Que tiene ahí una participación casi fantasmal, porque no participa en la historia, pero sí es testigo de los hechos, ¿no? Muy interesante. Vimos los tipos de narrador, ¿no? El narrador en primera persona, el narrador en tercera persona. Y el día de hoy vamos a estudiar, vamos a explicar, vamos a conocer las especies narrativas, las especies del género narrativo. Porque así como hay especies en el teatro, también hay especies en la poesía, también hay especies en el género épico. Es obvio que también hay especies en el género narrativo. Hay tipos de narración. Vamos a analizar algunas el día de hoy, cuáles son sus características y cuáles son sus grandes diferencias. Ahí en pantalla ustedes ven la gran novela, la extraordinaria novela del Premio Nobel colombiano de 1982, Gabriel García Márquez, ¿no? En un libro hermosísimo, 100 años de soledad, que cualquier persona que se jacte de ser persona debe leer alguna vez en su vida, debe leerlo en alguna vez en su vida. Bueno, yo estoy tranquilo con mi conciencia, la he leído 4 veces. Ese mismo libro lo tengo por acá. A ver, vamos a ver si lo tengo acá, ¿no? No quisiera jactarme, ¿no? Ni pecar de soberbio, ¿no? Ni de botado, pero vaya que es un libro hermosísimo. Yo lo tengo. Esta es una edición de colección que sacó la Real Academia Española de la Lengua en homenaje a esta novela, ¿no? Escrita por Gavito. No hay nada más rico que como un libro, ¿no? Libro, el olor al libro. Bueno, después de esto, de este pequeño momento de éxtasis, vamos a, personal, ¿no? Obviamente personal, vamos a explicar las especies del género narrativo. Empecemos con la más popular, la novela.
la novela. De todas esas novelas que están ahí, la única que no tengo es Harry Potter. Es una novela que últimamente tengo mucho interés en leer. Espero que pueda hacerlo en la cuarentena. No es que, como algunos malpensados, ¿no? Alguna gente piensa de que ahora que los profesores estamos haciendo clases a través de la virtualidad o a través de la computadora tenemos más tiempo, cosa más falsa, ¿no? Cosa más irreal, incorrecta, ¿no? Yo les aseguro que cuando iba hasta Chincha tenía más tiempo que cuando estoy ahora en casa, ¿no? Pero tengo que buscar el momento, tengo que encontrarle la situación, el momento preciso, exacto para ponerme a leer. Y quiero leer Harry Potter. Les aseguro que quiero leer la saga de Harry Potter. Bueno, empecemos entonces. ¿Qué es una novela? Una novela pertenece al género narrativo, es una especie que pertenece al género narrativo cuya existencia aparece en la Edad Moderna, aparece con el del Renacimiento en adelante. Se afianza en el siglo XV, en el siglo XVI, ¿no? Cuando se publica el Quijote de la Mancha, ¿no? En el siglo XVIII, cuando aparece el romanticismo, empieza a practicarse cada vez más y con mayor maestría, como por ejemplo en el romanticismo en el siglo XVIII aparece Los Miserables, aparece Nuestra Señora de París, que tiene nada menos y nada más que al gran Quasimodo como personaje, ¿no? En el siglo XIX ya con el realismo aparecen novelas como Crimen y Castigo, Madame Bovary, Rojo y Negro, la Comedia Humana, Guerra y Paz, Ana Karenina, etc. Ya la novela se va haciendo cada vez más importante, porque antes del siglo XVIII, del siglo XVII, el teatro, la poesía era lo que más consumía la gente. Pero ya cuando la novela cada vez es más fácil de imprimir, cada vez más fácil de hacer, se va convirtiendo en un género muy popular y por lo tanto va a sufrir mucha transformación. Hay una gran diferencia entre leer Harry Potter, por ejemplo, y leer Don Quijote de la Mancha, o leer Los Ríos Profundos y leer La Ciudad de los Perros. Hay una diferencia abismal en la técnica, en cómo se presenta la novela. Algún día hablaremos de las técnicas narrativas, ¿no? En los talleres de narrativa que hicimos el año pasado, hablamos justamente de esas técnicas, ¿no? Que fueron apareciendo poco a poco. Pero ¿cuál es la gran característica de la novela? Es su extensión, ¿no? Es su extensión. Es un género cuya narración es extensa. Por lo general, algunos manifiestan que debe pasar de las 70 páginas, 80 páginas, para que sea ya considerado novela, una novela breve, ¿no? Pero puede llegar a la cantidad de páginas que le plazca al escritor, ¿no? Puedo escribir yo una novela de 100 páginas, 120 páginas, 500 páginas, 1000 páginas o 6000 páginas si me da la gana, ¿no? Yo tengo una novela que me la regaló una estudiante muy querida, que es esta de acá, que seguramente ustedes la deben de reconocer, la deben ubicar. Es esta, ¿no? Es It, de el gran Stephen King, ¿no? Es una novela que, si nosotros la abrimos, tiene casi 600 páginas, ¿no? Tiene 1470 páginas, ¿no? Una novela puede tener la extensión que quiera. Profe, pero ¿cómo es una novela de 6000 páginas? Bueno, es imposible que publiquen una sola novela en 6000 páginas, eso es un despropósito. Piensen un poquito, sé que lo están haciendo. Son las novelas que tienen divisiones, ¿no? Son las novelas que están separadas por partes, como Harry Potter, que me parece que tiene 6 libros, o El Señor de los Anillos, que tiene más o menos toda la saga, ¿no? Del Señor de los Anillos debe tener algo de 8 o 9 libros, o mi saga favorita, que es esta que está acá, no la voy a retirar, espero que se vea, tiene más o menos 6000 páginas, es la saga de Canción de Hielo y Fuego. Entonces, las novelas, su gran característica es la extensión. Tiene muchas páginas, la historia es muy grande, es muy larga y por ello es muy compleja.
y por ello es muy complicada muchas veces porque hay muchos personajes. Es algo que a mí me ha causado mucha curiosidad. Algunos chicos que cuando empiezan a leer, bueno, no tan chicos, no adultos inclusive, cuando empiezan a leer dicen, no entiendo, muchos personajes. Pero cuando uno va leyendo poco a poco y se va acostumbrando al ritmo de su lectura, es capaz de recordar más de 100 personajes si es que la novela lo tiene, porque vive día a día con ellos cada vez que los lee, ¿no? Por ejemplo, en Cien años de soledad debe haber por lo menos unos 120 personajes y cuando tú vas leyendo te los reconoces a cada uno de ellos, ¿no? Y es por eso que dicen que la lectura también desarrolla la memoria, ¿no? Por eso es muy importante leer. Eh, entonces, tenemos que la novela es una especie extensa, tiene más personajes, abundan los personajes y es más compleja, no es más complicada, ¿no? Utiliza técnicas más complejas y y a veces puede ser una novela con un final cerrado o con un final abierto, ¿no? Como en el caso de La ciudad y los perros, esta novela brillante del gran Mario Vargas Llosa, premio Nobel de nuestro país, ¿no? Que narra las peripecias de unos muchachitos del Colegio Leoncio Prado, ¿no? O Crimen y Castigo del gran Fyodor Dostoyevsky, que narra las preocupaciones y tribulaciones de Rodion Raskolnikov, que tras sus miedos, sus angustias, sus preocupaciones, se ve en la obligación de asesinar a una mujer, ¿no? Es una novela terrible, ¿no? O Don Quijote de la Mancha, que es este anciano, ¿no? Manchego, que después de leer muchas novelas de caballería pierde el juicio y cree que él también es un caballero andante. O la gran novela peruana de José María Arguedas, Los ríos profundos, cuyo personaje es el niño Ernesto, que va a ver cómo puede ser tan dolorosa la transición de niño a adolescente, ¿no? Sobre todo cuando estudias en un internado, en un colegio dirigido por curas en la sierra de Andahuaylas, de Apurímac, ¿no? Una novela muy, muy, muy interesante, muy genial, muy bien escrita de nuestro querido escritor peruano José María Arguedas. Bueno, también tenemos ahí El Señor de los Anillos, esta novela fantasiosa, ¿no? Novela épica que narra las aventuras de unos seres imaginarios que son los hobbits, elfos, enanos, ¿no? En una guerra cruenta contra el Señor Oscuro eh, en la famosa Tierra Media. Entonces la novela es así, la novela es muy popular. Por ejemplo, ustedes deben conocer novelas que se volvieron muy populares años atrás, como Crepúsculo, After, ¿no? Son novelitas que por ahí pueden haber escuchado ustedes, que más o menos, ¿no? A mí no me gustaron, para serles honesto, prefiero, tengo otros gustos en la novela. Entonces quiero que quede claro cuando hablamos de la novela. Luego tenemos el cuento. Bueno, el cuento vendría a ser como el antónimo de la novela. Pertenecen al mismo género, pero son de dos especies diferentes, ¿no? El cuento de la novela se diferencia por la brevedad. Esa es la gran diferencia. Mientras que la novela es extensa, puede tener 6.000 páginas si quiere, el cuento tiene que ser breve. El cuento tiene que ser corta, tiene que contarte uno o dos sucesos máximos en un plazo de no más de 50 páginas, y eso exagerando, porque si pasa las 50 páginas ya se considera una novela breve, ¿no? Un cuento se caracteriza porque obviamente está escrito en prosa, igual que la novela, y tiene pocos personajes, por lo general va a tener uno, dos, o en algunos casos un poquito más, hasta cinco, dependiendo de la extensión, pero como es breve, me debo de centrar en contar la historia de uno o dos o tres o más o tres personajes. Como es el caso del Caballero Carmelo, ¿no? Este hermoso cuento de su paisano iqueño, el gran Abraham Valdelomar Pinto, ¿no? Este cuento que hace un homenaje tremendo a la ferocidad, a la gallardía y la valentía de estas aves de combate, ¿no? Los gallos de pelea. Un cuento bellísimo que deberían de leer en algún momento. O Los gallinazos sin plumas, que tiene como del gran Julio Ramón Ribeiro, un escritor al cual quiero muchísimo, ¿no? Es un escritor que
que me convirtió en lector, ¿no? Tengo casi todos sus libros en mi biblioteca, en esta parte están todos los libros de Ribeiro, ¿no? Los Gainosos sin Plumas cuenta la historia de Efraín y Enrique. Vamos a ver cuántos personajes tiene. Efraín, Enrique, Santos, Pascual y Pedro. O sea, son Efraín, Enrique, Santos, Pascual, 5 personajes cuya importancia, en realidad, cuya historia se centra en Efraín y Enrique, 2 niños que se ven obligados por su abuelo Santos a buscar alimentos en la basura, ¿no? Y tienen que pelear contra los gallinazos mismos para encontrar alimentos. Ustedes saben que los gallinazos son animales de carroña y por lo general están en los basurales. Y estos niños tienen que ir a los basurales a reunir comida, ¿no? Entre la basura, verduras, frutas, ¿no? Para alimentar a un cerdo gigantesco llamado Pascual. Un cuento fenomenal, brillante, que deberían de leer también en alguna oportunidad. Un cuento breve. Tenemos Paco Yunque, un cuento famosísimo del gran César Vallejo, del gran poeta universal César Abraham Vallejo Mendoza, que cuenta la historia de este pequeño niño que viene de la sierra con su madre a vivir en la casa de donde su madre trabaja como sirvienta, como empleada, y que es maltratado por el hijo de su patrón, ¿no? Por Humberto Grieve, este tirano, ¿no? El enemigo número 1 de la literatura peruana, ¿no? El primer personaje literario que yo odié fue Humberto Grieve por su tiranía, ¿no? Por su actitud nefasta, ¿no? De creer que porque tiene dinero estaba por encima de los demás, ¿no? Un cuento brillante del gran César Vallejo. Tenemos también otros libros importantes dentro de la cuentística, he puesto 5, existen miles, ¿no? El Príncipe Feliz y otros cuentos del gran Oscar Wilde, un cuento bellísimo que ustedes han leído, algunos. El Gato Negro, ¿no? Este cuento fabuloso, cuento de terror. Tenemos un nombre muy importante aquí que es Edgar Allan Poe. Este escritor hizo muchísimo por el cuento, por eso es considerado el padre del relato breve, ¿no? El Gato Negro es un cuento de terror fascinante, ¿no? Que algún día contaremos largo y tendido. Julio Cortázar, un escritor argentino, decía que escribir un cuento es mucho más difícil que escribir una novela. Les hago esa pregunta, ¿no? ¿Cuál creen que es más difícil escribir? ¿Un cuento o una novela? Respóndanlo en la caja de comentarios, por favor, en el CIE Web, según su opinión. ¿Cuál creen ustedes que es el, el más difícil de escribir? ¿Un cuento o una novela? Y me tienen que decir por qué. ¿De acuerdo? Muchas veces, bueno, en un principio el cuento surgió de manera oral, ¿no? La gente se contaba cuentos por anécdotas que había pasado, pero luego estas historias se hacían cada vez más complejas y muchos cuentos nos han llegado hasta el día de hoy de carácter anónimo, ¿no? Los hermanos Grimm, por ejemplo, estos alemanes, hicieron mucho por los cuentos alemanes, ¿no? Fueron y los reunieron todos y los hicieron populares, ¿no? Tenemos los cuentos de los hermanos Grimm muy famosos, ¿no? Hansel y Gretel, el gato con botas, la Cenicienta, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos cuentitos surgían pues con el afán de querer enseñar, dar un mensaje. Entonces la diferencia con la novela es la brevedad, ¿no? El cuento es mucho más breve, narra la historia de uno o más o 3 personajes, 5 y exagerando. ¿De acuerdo? Muy bien, veamos la leyenda. La leyenda. Tenemos en imagen un libro muy simpático, muy bonito del gran Gustavo Adolfo Bécquer llamado Leyendas. La leyenda es una narración tradicional. ¿Qué quiero decir con tradicional? Es una narración que surge en un pueblo para contar algo histórico de ese pueblo, alguna historia que pertenece a la cultura de ese pueblo. Muchas de las leyendas, o por no decir todas, son anónimas porque se han ido creando así con el tiempo y han llegado hasta nosotros y no se conocen los autores. Lo que ha hecho Gustavo Adolfo Bécquer, por ejemplo, es reunir las leyendas más importantes de España, ¿no? Leyenda como la Horca de Oro, que cuenta la historia de Juan y María, ¿no? Una historia que algún día contaré cuando veamos romanticismo español. Las leyendas por lo general se surgen para tratar de explicarnos, ¿no?
algunos sucesos extraños, ¿no? Algunos sucesos que se dieron de manera que obviamente son sucesos sobrenaturales, pero que la leyenda intenta explicar cómo sucedieron, ¿no? Por ejemplo, tenemos la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, la leyenda de los hermanos Ayar, ¿no? Que intentan explicar el origen del imperio del Tahuantinsuyo, ¿de acuerdo? Entonces la leyenda es un tipo de historia muy tradicional, probablemente anónima y que trata de contar el origen de algún fenómeno natural, pero con elementos mágicos, ¿no? Con elementos sobrenaturales, ¿no? Como tenemos la leyenda de Kunilraya Huiracocha y la princesa Cahuillaca, que intenta contarnos cómo surgen dos islas muy famosas que están frente a Pachacamac, ¿no? Que algún día cuando vengan y hagan turismo en el museo de Pachacamac, ¿no? Este templo de Pachacamac, al dios Pachacamac, seguramente van a escuchar este mito, ¿de acuerdo? Entonces los mitos, quiero que se entienda, son historias que intentan explicar algún fenómeno natural, ¿no? A veces surgen leyendas urbanas, ¿no? Deben haber visto los creepypastas o cosas por el estilo. Son leyendas urbanas que intentan explicar algún fenómeno que sucedió en algún pueblo, algún barrio, ¿no? En alguna casa, ¿no? Por ejemplo, yo escuchaba muchísimo la leyenda de eh, cuando estaba allá en Pisco, dormí en Pisco, ustedes lo saben, algunos lo saben, como yo vengo de Lima, me quedaba a dormir en una habitación que tenemos los profesores ahí en el colegio en Pisco, una habitación, y me contaron una historia, ¿no? Que se había convertido en una leyenda, ¿no? La leyenda de la niña del pozo, ¿no? Decían los niños de los estudiantes del colegio, me contaban, y mi profe, no le da miedo, qué cosa, eh, que en el pasado, cuando el colegio recién se había inaugurado, había un pozo, existe todavía ese pozo en uno de los pabellones del colegio, y que una niña se había accidentado y se había ahogado en ese pozo, y que por las noches salía, ¿no? Les juro que la primera noche yo me moría de miedo, el solo hecho de mirar el colegio vacío en la oscuridad y al menor ruido, ¿no? Eh, Pensaba en la leyenda de la niña del pozo. Bueno, son historias, ¿no? Que tienen elementos sobrenaturales, ¿no? Eso es importante y que intentan explicar algún fenómeno, ¿de acuerdo? Expliquemos ahora qué son los mitos. Los mitos, a diferencia de las leyendas, los mitos forman parte de la identidad religiosa de un pueblo. Eso hay que tenerlo muy claro. Los mitos en algún momento de la historia fueron parte de la religión de esa cultura. Por ejemplo, nosotros ahorita llamamos mitos griegos a lo que los griegos consideraban su religión. Nosotros llamamos ahora el mito de la creación de Gea y Urano, pero para ellos era una historia real, era parte de su religión. Ahorita nosotros podemos hablar del mito de Zeus, pero Zeus para los antiguos griegos era su dios. Por lo tanto, los mitos están relacionados con la religiosidad de cada pueblo. Es decir, en los mitos van a aparecer dioses, héroes, que pueden ser semidioses o simples mortales, criaturas sobrenaturales, criaturas mitológicas, que intentan explicar algún fenómeno también. Por ejemplo, tenemos el mito de la Gioconda, o también conocida como el mito de la Medusa, ¿no? El mito de la diosa Atenea, o el mito del dios Dionisio, o el mito de Hércules, que son historias que intentan explicarnos, ¿no? A modo de enseñanza, la vida de dioses y héroes. ¿De acuerdo? Por lo general, los mitos intentan explicar el origen de algo, el origen de la humanidad, el origen del mundo, el origen de alguna civilización. Todos los pueblos han tenido mitos, los griegos, los egipcios, los nórdicos, los chinos, los japoneses, los peruanos, ¿no? Los mitos quechuas, los católicos, los judíos tienen sus propios mitos, ¿no? Algunos profanos sacrílegos dirían de que lo que aparece en la Biblia son mitos, mitos de la cultura judeocristiana.
Pero para los que creen en el libro, para los creyentes, no son mitos, son una verdad, ¿no? Lo mismo creían los griegos cuando pues existían sus mitos, ¿no? Sus mitos eran parte de su fe y de su religiosidad. Cosa diferente con la leyenda, ¿no? La leyenda puede surgir de manera muy independiente a lo que pase con la religión o con los dioses. ¿De acuerdo? He querido explicar el día de hoy 3 de los 4 de las especies más importantes del género narrativo. Tenemos también la fábula. La fábula en realidad es mucho más antigua que el género narrativo, porque en la antigüedad se escribía en verso, pero cuando ya surgió la imprenta, surgió la novela, surgió el género narrativo, ya las fábulas empezaron a escribirse en prosa. Espero que todos entiendan cuando digo prosa. Prosa es de esta manera, ¿no? Cuando se escribe así de corrido. Y el género narrativo se escribe en prosa. Mientras que los versos son propios del género lírico, ¿no? De la poesía, ¿ya? Creo que todos entienden esa diferencia. Y si no lo entienden, por favor, me lo hacen saber. ¿De acuerdo? Muy bien. Chicos, eso sería hasta el tema el día de hoy. Les voy a dejar una actividad muy chiquitita, bien facilita. Y nos vemos la próxima semana. Quiero que se cuiden muchísimo, chicos. Quiero que igual se pongan a leer. Sé que el curso de Plan Lector, por una cuestión de horario, ha sido postergada, no cancelada, sino postergada. Pero quiero igual que sigan leyendo por su propio beneficio, por su propia cuenta, porque va a resultar bastante bueno para ustedes. Eso sería todo, chicos. Nos vemos hasta la próxima semana. Chao. Al final de cada duelo que le hicieron acabar pidiéndole cuentas al cielo por derrotas que de peores derrotas fueron consuelo. Fue desdicha acompañante en el camino, desde que a un gigante confundió con un molino. Puedes hacer agravios en pro del menesteroso su tarea y honrar a Dulcinea del Toboso su destino.